let's begin with our session. Comencemos entonces. Voy a compartirte Te voy a mandar... Hoy día vamos a trabajar dos temas, dos PDFs, que son especiales para el speaking and writing de tu examen. ¿Ok? Y luego de eso vamos a tener un speaking donde quiero que uses los condicionales y este tema que vamos a ver el día de hoy. Que vas a ver... me va a ayudar. De repente has querido expresar tus ideas de esta manera, pero no sabías cómo. Entonces, ahorita te voy a enseñar esta nueva gramática. So, my whiteboard, it's loading. Está cargando. Yes. I'll share my screen right now. Yeah. Can you see my whiteboard? Yes. Sure. Let's begin. Ahora, tú sabes que nosotros usamos el gerundio. ¿Sabes qué es el gerundio? ¿Te acuerdas? El gerund. Termina ando. Cuando termina con ing, ¿cierto? El gerundio es cuando el verbo termina con ing. ¿Ok? El día de hoy vamos a aprender tres formas de usar el gerundio. La primera forma es after prepositions. Recuerda que vas a tener que usar un verbo con ing cuando este verbo sea seguido de una preposición. En las clases anteriores hemos visto como, por ejemplo, I am good. ¿Qué preposición trabajaba con good? La preposición at. Ahora, tú quieres decir, yo soy buena cocinando, dirías, I am good at cooking. Le tienes que agregar el ing al verbo, y eso ya lo hemos visto en las reglas de el ing en el presente progresivo, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, I am bad at, I am interested in, I am interested in, por ejemplo, estoy interesado, interested, sorry. I am interested in, estoy interesado en jugar fútbol, en aprender idiomas, in learning English. ¿Ok? Es el primer uso. Usamos el gerundio ing cuando vayamos a poner un verbo después de una preposición. ¿Hasta aquí te quedó alguna duda? No. No, todo está claro, ¿cierto? Una vez más repito, usamos el gerundio, es decir, el verbo con ing, cuando se encuentra el verbo seguido de una preposición. Como puedes ver, I am good at, luego el verbo cook, ing. Segundo, este es el otro uso que no lo hemos visto, pero te va a servir muchísimo. Vamos a usar el gerundio o ing cuando el verbo sea un subject. ¿Cómo es eso, Carlos? Veamos el siguiente ejemplo. Si yo te digo, I play soccer because it is relaxing. ¿Qué estoy diciendo allí? Que yo juego fútbol porque el fútbol es relajante, ¿cierto? En este caso, este verbo play ¿qué función cumple en la oración? La de un verbo, ¿sí o no? Y aquí Sí. I viene a ser mi subject, ¿o no? Por supuesto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a agregar el ing. Playing soccer is relaxing. En esta oración estoy diciendo que jugar fútbol es relajante. En este caso, este verbo play no funciona como verbo, sino funciona como sustantivo que vendría a ser el subject de la oración. ¿Quedó claro? Ya. Sí. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Por ejemplo, quiero decir que limpiar la casa, o mejor, hacer los deberes del hogar es a veces aburrido. ¿Cómo diría eso? ¿Cómo se dice hacer los deberes del hogar? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Hacer los deberes es do the chores, ¿cierto? Vale. Do the chores. En este caso es un verbo, hacer los deberes del hogar a veces es aburrido. Tiene que ser doing the chores. Doing the chores is sometimes boring.
boring. En este caso, este funciona como sustantivo, doing the chores. Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Consulta? No. No. Siempre que quieras decir un verbo como sustantivo, le vas a tener que agregar el ing. ¿Quedó claro? Ya, sí. Perfecto, perfecto. Ahora empieza tu primera clase de Speaking Workshop. Vamos a dar inicio al Speaking Workshop. Es muy importante que hayas entendido lo anterior. No tienes ninguna consulta, ¿cierto? No, o sea, vamos a usar esto que ahora recién... Sí, vamos a usar esto que hemos aprendido ahorita. Sí. Ok. Y vas a ver que tienes que aprenderte esta estructura. Si tú te aprendes esta estructura, vas a tener puntos asegurados. Además, vas a ganar tiempo para pensar tus ideas mientras piensas otras cosas. ¿Ok? Así que te recomiendo que te lo memorices, que te lo aprendas y que lo uses cada vez que puedas, ¿vale? De todas formas, he preparado una presentación para enviarte, pero te la voy a explicar antes de enviarte, ¿vale? Imagínate que yo te haga la siguiente pregunta. What is your favorite sport? What is your favorite sport? Y tú me responderías, la pregunta, ¿no? Te dice, what is your favorite sport? Vamos a copiar acá. What is your favorite sport? Lo que tú normalmente dirías, para que te pongan pocos puntos, dirías, my favorite sport is. ¿Cuál es tu deporte favorito? Basketball. Tu respuesta está correcta, sí. Pero te daría muy pocos puntos. Dice, my favorite sport is basketball. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Te voy a dar la siguiente estructura, que es la siguiente. Vamos a agregar un verbo. Y si ese verbo es un sustantivo, ¿qué le tengo que agregar? Un ing. Un ing, genial. O puedo poner de frente un noun, que viene a ser un sustantivo. En este caso, el verbo también va a funcionar como sustantivo, ¿cierto? Ahora, primero vas a hacer eso. Vas a agarrar un verbo con un sustantivo ya. Ahora, vamos a agarrar aquí. ¿Qué verbo agarrarías? My favorite sport is basketball. Dice, what is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Play, porque tú dices play basketball, ¿cierto? ¿Cómo sería play? Playing basketball. Y otra opción también podría ser que agarres el sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo? Basketball. Tú vas a agarrar el que más te guste o el que con el más te sientas cómoda. Entonces ya hemos completado la primera parte de la estructura, ¿cierto? Playing basketball and basketball. Luego te acuerdas que hemos esa estructura del would be, el could be, should be, might be. ¿Te acuerdas? Podrían ser. Aquí vas a usar uno de ellos, el que más te guste. Yo te sugiero que hagas con un would be. Would be. Entonces del mismo modo copiamos. Playing basketball would be. El otro que dice. Basketball would be. Hasta aquí todo claro, ¿cierto? Sí. Would be. Ahora vas a agregar el siguiente. Would be considered. Would be considered. Would be considered. Playing basketball would be considered. Basketball would be considered. Lo mismo para todos. ¿Ok? Ahora aquí. ¿Qué vendría a ser considerado? Would be considered. Vamos a agregar aquí un, ya tú sabes que es un a o un on. Luego viene un adjective y luego un noun. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cómo es considerado el básquetbol? Vamos a poner, ¿cuándo uso a? Cuando la palabra inicia con sonido de consonante. Voy a poner great, un adjetivo. Pero ¿qué cosa es el básquetbol? ¿Cuál es la pregunta? Dice, what is your favorite sport? ¿Cierto? Ahí está. De repente no quiero usar a, vamos a usar un an. En lugar de poner a great, voy a poner an. Y tienen que un adjetivo que empiece con a. An, outstanding, que significa excelente. ¿Te das cuenta? Entonces en lugar de a, porque inicia con sonido de consonante, y an porque inicia con sonido de vocal. Hasta aquí alguna consulta. Entonces, por ejemplo, va viendo la pregunta. Dice, what is your favorite sport? Well, playing basketball would be considered a great sport. Basketball would be considered an outstanding sport. Puedes incluso intercambiar, si así te parece. Puedes irte por aquí o puedes irte por aquí. O puedes irte por aquí o puedes irte por aquí. Como tú quieras combinar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir la estructura.
Aquí lo que tú tienes que aprender son adjetivos. ¿Ok? Los adjetivos. Para que aquí puedas cambiar el sustantivo. Una idea, un deporte, una comida, un lugar, una ciudad, un destino. ¿Te acuerdas? Se preguntan, what is your favorite holiday destination? Piensa en la respuesta, no sé. Panamá. Panamá would be considered an amazing holiday destination. Mira. Y has usado el would be considered, que no lo usas más a menudo. ¿Vale? Luego de haber dicho esto, luego de haber dicho todo esto, le vas a agregar un, ya tú sabes qué cosa le vas a agregar, un probably, un basically, because. Ya tú sabes esa estructura, to probably or un basically, because. Entonces vamos a copiar lo mismo aquí y copiamos lo mismo aquí. Entonces ya tienes, mira, puedes escoger probably o basically, el que más te guste, ¿ok? Luego de esto vas a pensar en una razón. Plus a reason. Una razón sencilla, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste, no sé, ¿cuál es? Básquetbol, ¿por qué? Porque es relajante. Ya, ahí está. Briefly because it's relaxing. Because it's relaxing. ¿Ok? De repente se te ocurre because it's fun, ¿cierto? Ahora aquí tú ya puedes hacer un temite que estuvimos viendo las clases anteriores cuando aplicaste con tu hijo, ¿te acuerdas? Basically because it is not only relaxing but also fun. Lo único que tienes que hacer es esto. Parece difícil, pero es pequeño. Lo primero que tienes que hacer es, yo te pregunto, ¿cuál es tu deporte favorito? Básquetbol. Tú piensas, básquetbol. ¿Por qué básquetbol? Porque es divertido y relajante. Luego, ordena la estructura. Playing basketball, tienes que memorizarte. Would be considered a great sport. Basically because it is not only fun, but also relaxing. Y con esto vas a obtener muchísimos puntos. ¿Vale? Tienes que practicarla. A ver, te voy a decir ciertas preguntas y vas a tratar de usar la estructura mirándola, ¿vale? Voy a cerrar esto para que sea un poco más grande. Solo una pregunta, solo ahí en la parte de consider. Would be considered. Ajá. ¿Otra palabra te gustaría usar? No, puedes cambiar esto. Would be considered. Aquí podemos cambiar. Otra cosa, pues. A ver, vamos a ver. Ejemplos. Hay más ejemplitos. Would be thought, would be said, would be believed, would be agreed, would be considered, would be thought, would be said, would be believed, would be agreed. That's all I think. Eso sería todo. En lugar también de un would be. Pero el consider es como sería considerada, sería pensada, sería dicha, sería creído, se cree que es que preferible que puedas usar es would be considered, o would be considered, es el único que podrías usar para que no te estés memorizando mucho. Para que se te haga más fácil, acá podrías decir en lugar de would be, podrías decir un could be, un might be, un maybe. Ok, eso sí ya lo dominas, creo que vimos la anterior. ¿Te acuerdas? Y a ver, te voy a hacer una pregunta. Ok, so what is your favorite holiday destination? Traveling to Mexico could be considered a great destination. ¿Puedo decir otra vez? Yes. No, mira, tú has dicho, what is your favorite holiday destination? Tú me dices, traveling to Mexico could be considered a great destination, an outstanding. Lo que podemos agregar aquí es cambiar adjetivos. Eso de aquí. Está muy bien tu respuesta. Por ejemplo, tenemos great, a good idea, a good plan, amazing plan. Puedes combinar, ¿no? Te estoy poniendo sustantivos a la derecha y adjetivos a la izquierda. Tenemos brilliant. También así como hay brilliant tenemos a bad idea. ¿Ok? También, ¿qué más tenemos? Silly, tonta.
Okay, or important, paramount, que también significa muy importante, interesting, or boring. Por ejemplo, te digo, hey, traveling to Mexico would be considered a boring trip, basically because there aren't many things to do there. ¿Te das cuenta? Ok. Ya depende Sí. mucho de ti. A ver, una vez más, quiero que practiquemos estas muy bien. Con esto de aquí vas a sacar muchos puntos. ¿Ok? Y para que no se den cuenta que repites lo mismo, tienes que cambiar los adjetivos. Nada más. Empecemos. Otra consulta. What is your favorite dish? Eating fish Eating fish. could be considered no. Pues, bueno, pues an amazing dish, probably because it is not only delicious but also healthy. Healthy, that's amazing. Eating fish would be considered an amazing dish, basically because it is not only delicious but also tasty. Muy bien, ¿te das cuenta cómo te salió sencillo? Otra. What is your favorite animal? Puedes escoger el sustantivo. Después de decir, en lugar de having a dog, puedes decir dog de frente. Ajá, ya, ok. Dog will be considered a good animal. A good pet, because we're talking about. Tienes que usar la palabra. Aquí puedes reemplazar por la palabra de la pregunta. Por ejemplo, sport, aquí reemplazas sport. Si te dicen animal, pero ¿de qué animal? De repente mascotas te preguntan, puedes poner pet. Wow, dogs would be considered a friendly pet. Una mascota muy amigable, a friendly pet. Ok, continue. Ok. Pero puedo poner a dog, puedes decir a dog. Ok. Ajá. No, dog will be considered... No, es que si tú dices dog, dices perro. Puedes decir dogs, perros, los perros, o a dog. Dogs will be considered an amazing pet, basically because it is not only friendly but also fun. Fun, ok. Ha habido un error, hubo un solo error. Primero paramos a uno que no es un error. Dijiste es basically. A ver tú. Basically. No. Basic, así como básico, basic. A ver, basic. Ahora di Ahora, basically. Yeah, exacto. Esa es la pronunciación de basically. ¿Ok? Ahora, cuando tú dijiste dogs would be considered, te refieres a los perros en general, plural, ¿cierto? Dogs would be considered a great, an amazing pet. Aquí no tiene sentido porque dices, los perros son considerados una mascota amigable. ¿No tiene sentido? Dogs would be considered an amazing pet. Basically because, pero dices, los perros son considerados una mascota amigable, ¿cierto? Ahora tienes que decir, ellos no solo son amigables, sino también divertidos. Ellos, no puedes decir eres, tienes que decir they are. Si tú inicias en singular, aquí vas a tener que terminar con un ed, pero si inicias en plural, con un they, no te olvides. ¿Ok? A ver, una vez más, vamos a preguntarte... What is your... Okay, which one do you prefer? To buy a house or to buy a car? Okay. Buying a house will be considered an important... Buy, ¿cómo sería una importante compra o elección? Or decision. An important decision.
An important purchase. Una compra importante. Purchase. Se escribe purchase. 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 Okay, purchase. Basically, because it is not only. Wait. Basically, because puede dar una razón, puede ser cualquiera. ¿Por qué es mejor una casa que un carro? ¿Qué puedes hacer en una casa que no puedes hacer en un carro? It is not only relaxing. No es únicamente relajante la casa. Puedes decir porque tú puedes vivir allí con tu familia. Basically because you can live there with your family. Esa es una oración cualquiera. Ya, no necesito... No es necesario que sigas la estructura, no, por eso te puse arriba. It's plus reason, una razón. Ok, a ver, otra. Do you prefer a cat or a dog? Dogs will be considered would be considered interesting pets. Interesting pets. Basically because they are not only friendly but also amazing. Y con eso has obtenido muchísimos puntos. Has usado una gramática avanzada y has combinado tus ideas que son sencillas, ¿vale? Le hemos dado un poco de estilo y le hemos agregado un poco más de complejidad. El truco aquí es que tú puedas hacerlo sin ver. ¿Ok? So, basically because, probably because, es por eso que por partes ¿te acuerdas? Probably because, ve cambiando el probably because. Luego, ¿qué te dije? Agrega el not only but also, ¿te acuerdas? Y luego combínalo. Luego que vimos el would. Luego que vimos los pasados. Aquí, por ejemplo, en considered. Recuerda que es considered, no es considerate, sino considered. ¿Ok? Considered. Y luego, por último, vimos, las últimas clases vimos esto, ¿no? El could be, might be, may be. Y ahora estamos combinando todo para poder generar una estructura compleja y obtener una cierta cantidad de puntos. ¿Vale? ¿Te parece sencilla? ¿Un poco difícil? Sencilla, pero para practicar. Exacto, te estoy dejando la estructura, tú tienes que ya dominar la estructura y ahora que vamos a tener un speaking, vas a poder practicar estas expresiones conmigo y vas a poder leerlas. Es decir, tú vas a copiar eso en tu papel, en el PDF que te voy a mandar, no te preocupes, te lo voy a mandar ahorita. Y mientras haces el speaking puedes ir leyendo para yo escuchar tus ideas y decirte, no, aquí cambia esta palabra. ¿Qué significa paramount? Muy interesante. Muy importante. Important, ¿ok? Important te dará un punto, paramount te dará 4. ¿Cuál te vas a aprender? Ok. Paramount, ¿cierto? En lugar de decir interesting, puedes aprenderte fascinating, que también te da más puntos. Fascinating. ¿Ok? En lugar de decir good, puedes decir outstanding, que significa excelente. ¿Ok? En lugar de decir boring, puedes decir dull. Dull, que también significa aburrido. ¿Ok? ¿Continuamos con la siguiente parte? Ya. Ok. Ahora, igualito que esto, vamos a variar. Mira. Vamos a hacer la misma pregunta. What is your favorite sport? Or what do you prefer to buy? Which one is better? To buy a car or a house? Which one do you prefer? Ok, empezamos, ¿no? Podemos iniciar de repente cuando nos dan a elegir entre verbos, tienes que ponerte entre verbos. Primero entre verbos, o sea, mira, to buy a car o to buy a house. Puedes decir con un adequate, an adequate or a practical. An adequate, un adecuado, a practical, una realista. ¿Qué cosa vienen a hacer esto? Decision, plan,
lo que se te ocurra. Ok. Inadequate. Ahora estamos empezando al revés. Inadequate. Mi recomendación es la siguiente. Mayormente uso para sustantivos, como por ejemplo basketball. Y para darle, como se dice, más variedad a mi speech, utilizo el otro para los verbos. Okay. Aquí vas a cambiar adjetivos nada más. ¿Vale? A práctica. An outstanding idea, an amazing plan, an amazing sport. ¿Ok? Entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a poner aquí an adjective plus noun. ¿Te das cuenta? Y esto se parece al de aquí, ¿sí o no? Mira. An adjective plus noun. Pero ahora vamos a aplicar lo que más hemos aprendido en la última clase. Vamos a ver un might be, un might, un could, un may. ¿Ok? Ahora, para obtener más puntos, vamos a agregar comas. Vamos a poner definitely, que tú ya lo usaste. Definitely, or no doubt, coma, coma. Y aquí es como si fuera might be, sino que para agregarle énfasis estoy usando esto. Por ejemplo, yo puedo decir a good plan might be. Entonces, para agregarle más énfasis voy a decir a good plan might definitely be. ¿Te das cuenta? O no doubt be. Y aquí tienes dos opciones, dos caminos. O puedes iniciar, por ejemplo, an adequate decision would be buying a house, porque recuerda de que es un sustantivo, ¿sí? Podría ser comprar una casa, ¿cierto? O puedes escoger to buy a house, cualquiera de los dos, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Porque así es la estructura. To buy a house or buying a house. ¿Vale? Y luego de esto, ya tú sabes to probably, ortho, basically, because. Y luego, ¿qué más le agregas? Tú. To reason. ¿Qué te pareció? ¿Eso es lo mismo que la primera opción? Sí, solamente que estamos dando variedad. Mira, por ejemplo, aquí hemos agregado might be, definitely, no doubt. Might definitely be. Esa otra opción para responder sería, sí, ¿verdad? Tienes que aprenderte las dos sí o sí. Ok. Con esta vas a responder para los que son con sustantivos y para la otra si te preguntan con verbos. Para que tengas variedad, ¿no? Y no estés pensando mucho. Entonces, de frente, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Cocinar de día o cocinar de noche? Oh, a good idea might, or a good decision might definitely be cooking at night, basically, because you have to choose, blah, blah, blah. Oh, ¿tú prefieres? ¿Qué prefieres? Do you prefer to play soccer or basketball? Oh, a nice sport or you know, a practical decision, a nice sport might definitely be playing basketball, basically because it's fun and relaxing. Ya depende mucho más de ti, ¿ok? Entonces te voy a mandar la diapositiva que preparé para que puedas empezar con el speaking. ¿Puedes ver mi pantalla? Just give me a second. Está cargando el... Now, I think you can. ¿Se ve, cierto? Sí. Mira, por ejemplo, aquí te he puesto la estructura que hemos visto, ¿no? El noun, el verbo con ing, would be considered an adjective plus noun, basically because, luego una razón. A house would be considered an outstanding idea. Aquí te he puesto un ejemplito. ¿Ok? Y también te he puesto del otro. An adequate decision, a practical idea. ¿Vale? Para no sonar muy repetitivo y darle un grado más de dificultad a tu speech. ¿Quedó claro? Listo, te voy a enviar esta diapo de una vez. Y continuamos con la siguiente. Nada difícil. Vas a sacar mucho, vas a darle más variedad. Más variedad. Quiero saber si practicaste esas palabritas que te enseñé en la clase anterior. El provided, el as soon as.
¿Te acuerdas de esas No palabras? practiqué, no practiqué, pero sí leí, o sea, como que estuve leyendo Ya, las el fin de palabras semana. as soon as, las palabras provided, provided that, las palabras when, son así como el español, las metes como el español, por ejemplo, cuando quiero ir, when I want to go, tan pronto como mi mamá llegue, as soon as my mom arrives. ¿Cómo dirías, por ejemplo, Ujú. siempre y cuando yo gane? As long I, as long as I I win. win. Exacto. Por ejemplo, siempre y cuando termines tu tarea, iremos a la fiesta. As long as you finish your homework, we will go to the party. To the party. ¿Te das cuenta? Quiero que me digas, después de un as long as, después de un provided. A provided también es siempre y cuando. Después de un as soon as, Ujú. después de un until. ¿Qué tipo de estructura va? ¿Una estructura en presente, una estructura en pasado, una estructura en futuro? Presente. En presente y luego puedes usar una coma o cualquier otra cosa que vaya Ujú. en En futuro. Y eso futuro. es lo que llamamos la primera condición. Null. Perfecto. Condicional. Ahora, el tema que te voy a enseñar el día de hoy es relativamente, tiene un grado de complejidad, pero no es imposible. ¿Ok? Vamos a aprender a decir aunque en inglés. Me vas a mandar esto que anotamos, ¿verdad? Ah, lo que anoté en la anterior ya te lo mandé. También quieres que te envíe. Y ahora te envío. Ay, Los ay, dos. ay, Yo te envié el PDF. ay. Dime. Y también te envío este. No te preocupes. Está acá Ajá, arriba. sí. Ah, ya, sí. Y también el de la clase pasada, creo que no me mandaste el del viernes. A ver, ahora te lo envío. Ahora me haces acordar cuando terminemos la lección Ya, para ya. anotar. Dale, dale. Ok, Ujú. empecemos aquí. Concéntrate. Vamos a aprender a usar aunque. Aunque en inglés se dice although. ¿Cómo se dice? Although. Although. ¿Y qué significa although? Aunque. Ahora, el truco es el siguiente. Después de aunque, nosotros vamos a agregar una clause. ¿Qué cosa es una clause? Tienes que estar familiarizada con una clause. ¿Te acuerdas? ¿Te suena algo? Main clause, if clause, ¿te suena algo? ¿No? En el caso, No, ¿te acuerdas no sé, que qué en el cosa es caso. para ti qué cosa era una clause? ¿Qué cosa era la if clause? ¿Te acuerdas que vimos la if clause y la main clause? No. Por ejemplo, No. si yo te digo if you study, you are Ah, ya, ya. Ok. yeah. ¿Cuál es acá? Ujú. ¿Qué cosa es if you study? Eh, ¿Te acuerdas qué cosa era? la La condicional, condición. No. ¿cierto? Pero le llamábamos Condición. if clause. ¿Te acuerdas por qué le llamamos if clause? Porque tenía la palabra if. If. Y lo demás era nuestro resultado, ¿te acuerdas? Pero también lo llamábamos main clause, ¿cierto? Ya, si yo te Ok. digo que esto es una clause, ¿qué viene a ser una clause para ti? Esto de aquí es una clause. Lo primero, ¿Pero qué viene a una ser? condición. No, no es una condición. Bueno, esta es una condición y es una clause, una if clause. Y esta de aquí es una clause. Por ejemplo, Resultado. si yo te digo play, eso no es una clause. Si yo te digo I, eso no es una clause. Y si yo te digo I play soccer, eso sí es una clause. Entonces, para ti, ¿qué es una clause? Una acción. Una, Acción. pero la acción vendría a ser el verbo. Ajá. Entonces, ¿qué viene a ser una clause? Yo te digo que I no es una clause. Play no es una clause. Pero I play soccer sí es una clause. ¿Qué viene a ser una clause entonces? ¿Alguna idea? ¿Qué se te ocurre a la mente? No te vayas por lo difícil, es súper sencillo. Es algo que, sí, eso es pues, ¿no? Mira cómo no lo dije. ¿Qué cosa es una clause? ¿Qué tiene esto? A ver, dime los elementos de esta clause.
¿Qué tiene? Sujeto, Un sujeto, verbo, un verbo y un objeto, ¿cierto? Un complemento. Ahora, si yo borro el soccer, sigue siendo una clause. Porque I play es una clause. Entonces, ¿qué viene a ser una clause? Es... sí. ¿Qué cosa es? Lo acabas de decir hace poco. Sujeto, no. Es el sujeto más un... Verbo. Es una clause. ¿Ves? ¿Estaba sencillo o difícil? Fácil, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿ya aprendiste qué es una clause o no? Sí. Acuérdate, una clause es la unión de un verbo más un Sujeto. más un sujeto. Sujeto. Perfecto. Voy a borrar todo. Listo. Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna consulta sobre esto? Eso es toda la gramática. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo dirías? Fácil. Aunque yo no quiera ir, iré. ¿Cómo dirías? Although. 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 I don't wanna go. I don't wanna go, coma. I will go. Ahí está. Although. ¿Cómo dirías? Aunque esté enferma, tengo que estudiar. Although. No, en lugar de although, dilo although. Although, Yes. Although I am sick, I will have to study. Yes, I have to study or I will have to study. Sencillo. ¿Te pareció difícil? No. Ya, entonces ya tienes para combinar con una condicional, tienes para usar con las estructuras anteriores, ¿no? Yo te pregunto, ¿te gusta? Mira, ¿do you like fish? Y tú dices, although I don't like fish, you know, fish would be considered a great dish, basically because it is not only delicious, but also tasty. Dices, aunque a mí no me gusta el pescado es considerado un plato de exquisito, básicamente porque es saludable y es delicioso. Entonces te das cuenta de que puedes decir con olor, aunque no me guste, y luego das extra información. Sure. Fácil, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún sinónimo en español para although que tú conozcas? Que empieza con D. O, perdón, en español empieza con A. Por ejemplo, otra forma de decir, aunque no quiera ir, iré. O aunque esté enferma, estudiaré. ¿Conoces alguna otra estructura en español que te acuerdes? Empieza con A. Aún. Aún. Tú dices, aún estoy enferma, ¿iré a la fiesta? No. ¿Cómo sería? Sí. Sí, es que. No. No, si estoy enferma es una condición. Si estoy enferma, iré. Otra, empieza con A, que es muy parecida al although. ¿Te acuerdas? AP. A pesar de estar de enferma, es lo mismo, ¿no? A pesar de estar de enferma, iré. Ya. ¿Entendiste o no? Sí. Ya. Ahora, el although es el más sencillito. Cuando utilices un although te darán pues unos 3 puntitos. Un although. Aquí es donde vamos a usar lo que hemos usado anteriormente de esto de acá. Del ing. ¿Ok? Vamos a combinar todo. Estás en tu primera clase de avanzado ya. Empecemos. Concéntrate. Concéntrate mucho. Vamos a empezar a usar el a pesar de. A pesar de. Carlos, ¿cómo se dice a pesar de? No. Nunca he usado el a pesar de. Para decir a pesar de tenemos dos maneras.
Podemos decir despite o podemos decir in spite of. Hay dos formas de decir a pesar de. La primera es despite y la segunda viene a ser in spite of. Así de simple. ¿Ok? A diferencia del although, cuando tenemos el although, No. dime. Perdón. No estaba leyendo nomás. A diferencia del although, ¿qué sigue? De frente sigue la cláusula, ¿sí o no? ¿Y qué es una cláusula? Es un subject, un sustantivo, un subject, más un verbo. Entonces aquí va a haber la diferencia. Cuando tú quieras usar un despite, vas a tener que usar lo siguiente. Para cualquiera, así que lo voy a unir aquí, porque es lo mismo, ¿ok? Vas a hacer lo siguiente. Tienes el primer camino, el camino número 1, que es para ambos igual. Vas a usar un sustantivo, un noun. Por ejemplo, Carlos, voy a decir, a pesar de la lluvia, iré a la fiesta. Aunque esté la lluvia, iré a la fiesta, ¿cierto? ¿Cómo sería? Despite, ¿cómo se dice lluvia? The rain, I will go to the party. Or, ¿qué otra forma puedo decir? In spite of the rain, I will go to the party. ¿Es esto una cláusula? No es una cláusula. Acuérdate, dice solamente the rain. Para que puedas usar el although, que tiene que tener un verbo. Acuérdate. Es el error que cometen todos. Porque dice, although the rain, no. Otra cosita más. No te olvides que el único que lleva of, ¿quién es? Es el in spite. In spite. Imagínate que tú hagas esta estructura difícil, pero pongas el despite of y ya te quitaron el punto. Ya te quitaron el punto. Ni siquiera te consideran, y se le puso. No, es peor. Mejor no pongas nada a que lo pongas y lo pongas mal. Entonces concéntrate in spite of or despite. Hasta aquí, ¿alguna consultita? No. Nope. Siguiente. Ahora vamos a usar lo siguiente. The fact that. ¿Qué significa the fact that? El hecho que. Y ahora sí, después de un the fact that, vamos a poder usar una clause. Y tú ya sabes qué cosa es una clause, ¿cierto? Sí. Es un sustantivo más un verbo. Entonces hagamos un ejemplo. Voy a decir, a pesar de que está lloviendo, iré a la fiesta, ¿cierto? La misma oración que arriba. ¿Cómo sería? Despite the fact that it is raining, I will go to Solamente tienes que usar el the fact that. Okay. So, despite the fact that it is raining, I will go to the party. ¿Cómo sería con el in spite of? In spite of In spite of the fact that it is raining, I will go to the party. Listo, ¿se entendió? Yeah. Sí. ¿Clarísimo? ¿Sure? Sí, se entendió. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Por ahora solamente me gustaría enseñarte estos dos porque hay uno más con el gerundio. ¿Ok? O ya de frente quedan los tres para que ya lo tengas hecho los tres. ¿Considero? Sí, igual tengo que practicar. Ya, entonces listo. Listo, qué sencillo. Vamos a poner aquí un verbo con ing. ¿Ok? Un verbo con ing. Carlos, ¿cómo es un verbo con ing? Ok, ahora aquí tienes que tener cuidado. Primero, si los dos
subjects son iguales y si los dos subjects son distintos. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Ya no quiero ya. Mira aquí. ¿Cómo que si los dos subjects son iguales? Por ejemplo, si yo te digo, despite the fact that it is raining, I will go to the party, or despite the rain, I will go to the party. Mi pregunta es, en la cláusula del despite y en la cláusula principal, ¿los dos sujetos son iguales o son distintos? Iguales. Tú dices que la lluvia es lo mismo que yo. No. No, son distintos, Son distintos. ¿cierto? Entonces dirías algo como despite it's raining, I will go to the party. Tienes que ponerle el posesivo, ¿ok? El posesivo. Ahora, imagínate la siguiente oración. Dice, mira, vas a hacerlo tú. A pesar de su edad, el señor ganó la competencia. Vamos a empezar desde el primero para usar todos, ¿vale? Por ejemplo, a pesar de su edad, ¿cómo sería? Despite his age, the man won the competition. This is despite his age, the man won the competition, ¿cierto? Siguiente. Quiero usar el despite the fact that the man was old, he won the competition, ¿cierto? Porque aquí tengo que poner una oración, ¿o no? Porque es un después del despite the fact that. Tengo que poner una cláusula, un verbo y un sustantivo. Despite the fact that the man was old, he won the competition. Ahora, mi consulta. ¿En ambas oraciones se refieren a la misma persona o a distintas personas? A la misma persona. Entonces ahí vas a poder decir, despite being old, he won the competition. Ahora, truquito. Cuando se traten del mismo sujeto, vas a poner el verbo con ing. Pero cuando se trate de distintos sujetos, vas a poner el posesivo. ¿Quedó claro? Un ejemplo. No mucho. Un ejemplo Me más. perdí. ¿En qué parte vamos a repetir? No te preocupes. Has entendido el primero, ¿cierto? El primero y el segundo, que después del the fact that tienes que poner una cláusula y si pones sustantivo no pasa nada, ¿cierto? Sí, entendí, pero igual es complicadito, ¿no? Sí, es un poco largo y tedioso, pero vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Mira aquí. En el idioma inglés tenemos la expresión a pesar de, que es igualito que decir un aunque, ¿cierto? Aunque. Para nosotros usar el aunque, de frente tenemos que poner una cláusula, aunque un sujeto más un verbo. Tienes que acordarte que una cláusula es un sujeto y un verbo. Algunas veces tiene complemento y otras veces no. Por ejemplo, aunque yo esté enfermo, estudiaré. Although I am sick, I will study. Suficiente, although. Pero yo quiero darle variedad y voy a empezar a usar un a pesar de. Para decir a pesar de, yo tengo dos maneras de decirlo. Puedo decir un despite o puedo decir un in spite of. Ambos son iguales, ninguno es mejor que otro. Los dos son lo mismo, solamente que se escriben distinto. Cuando quiero usar un despite y un in spite of y quiero decir a pesar de algo, tengo tres caminos. Tengo un camino que es el sustantivo, un camino que lleva el the fact that, otro camino que es un verbo con ing. Puedo tomarle primero el camino del noun, donde tengo que poner un sustantivo de frente. Por ejemplo, tengo a pesar de la lluvia, iré a la fiesta. Voy a poner despite the rain. In spite of the rain. Esto de aquí no es una cláusula, es un sustantivo simple, ¿cierto?
Ujú. Y Sí. copio. El de aquí no hay ningún problema, es el más sencillo. Debo de acordarme que Ujú. InSpite siempre trabaja con of, pero el despite nunca. Siguiente, Ujú. ahora de repente yo tengo una cláusula, quiero decir con una cláusula. No voy a poder decir, por ejemplo, como en el anterior, despite I was sick. No puedo decir, aunque yo estaba enfermo, although I was sick, no puedo decir despite I was sick. Tengo que decir despite the fact that I was sick. ¿Entiendes? A ver, Ah, voy a despite the escribir. fact. Por ejemplo, tú puedes decir although I was sick. Esto está correcto porque después del although puede ir una cláusula, ¿cierto? Ya. Pero Sí. nunca vas a poder decir despite I was sick. No se puede. Para poder unir una Ujú. cláusula, tienes que agregarle un the fact that I was sick. Ahora sí recién está The bien. fact that. Porque no pueden ir juntos. Tienes que usar un the fact that. O en su defecto, in spite of the fact that I was sick. ¿Quedó claro? Ujú. Y Sí. eso es todo. Ahora también podemos tomar el camino del verbo con el ing. El verbo con el ing tienes que primero definir si los dos sujetos son iguales o son diferentes. ¿Ok? Repito una vez más. Cuando vas a trabajar con un verbo con ing, tengo que ver si los dos sujetos son iguales o son distintos. Por ejemplo, en la oración, Despite the rain, I will go to the party. ¿Ambos sujetos son iguales? No. No, porque en la primera es la lluvia y en la segunda soy yo. Yo. Luego acá digo, por Ujú. ejemplo, en la oración, despite his age, the man won the competition. En estas oraciones, ¿el sujeto es el mismo o son distintos? Lo mismo. Es el mismo porque dice, a pesar de la edad de quién, del señor, el señor ganó la competencia, Ujú. es el mismo. Luego de que tú definas Ujú. eso, vas a hacer lo siguiente. La primera oración tenemos, a pesar de la lluvia, despite the rain, I will go to the party. Entonces lo que tengo que hacer era, a pesar, it was raining, despite the fact that it was raining, ¿cierto? Entonces Sí. pongo el verbo raining, pero como son sujetos distintos, tengo que poner el posesivo del it. ¿Cuál es el posesivo del it? It's. Despite it's Ujú. raining, I will go to the party. Siguiente. Aquí quiero usar, me fijo, despite the fact that the man was old, he won the competition. Ambos son el mismo sujeto. Ujú. Entonces aquí, ¿cuál es el verbo? Este was, ¿cierto? Entonces voy a Sí. poner being, porque es el verbo to be con ing, no existe el verbo wasing. Claro. Ahora Ujú. vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil, pero el mismo. Mira, quiero decir, mira, aunque estaba, aunque estaba, aunque había, vamos a poner, aunque había mucho tráfico, llegué a tiempo. Una oración que tú puedes decirlo en cualquier momento, ¿cierto? Aunque había tráfico, llegué a tiempo. ¿Cómo diría un aunque había tráfico? Empezamos con un although. ¿Qué nos dice la estructura del although? Después del although, ¿qué va? Cause. Una clause, que es de frente. Entonces, ¿cómo diría? Although, Eh, aunque había mucho no. tráfico. Although, It, it was. there, No. there was, no es que there is I, There there was. was Uh-huh. There was heavy traffic. Heavy traffic. traffic. Heavy traffic significa muchísimo tráfico. Heavy traffic, un adjetivo para Mm-hmm. tráfico. Although there was heavy traffic, ¿qué pasó? I No, llegué a tiempo. I Arrived. arrived Arrived on on time. on time. On time. ¿Te parece sencillo? Although there was heavy traffic, I arrived on time, right? Mm-hmm. Siguiente. En lugar de decir un although, vas a usar un despite. Para el despite habían tres caminos, ¿cierto? Agarremos el sustantivo. ¿A pesar de qué? ¿De qué cosa? Yo llegué a tiempo.
Despite there was heavy traffic. No puedes porque there was heavy traffic es una cláusula. Cierto. Despite heavy traffic. Despite the heavy traffic. Muy bien. Despite the heavy traffic. ¿Qué pasó? I arrived on. Arrived on time. ¿Cómo sería con el in spite of? In spite of. The heavy traffic. Es lo mismo. I arrived on time. Suficiente. Ahora, esta es la primera, ¿no? La primera es cuando hay sustantivo, que tenemos el tráfico, ¿cierto? The heavy traffic. Ahora, quiero usar una cláusula. Despite, ¿qué tendría que usar para copiar lo mismo que dice there was heavy traffic in although? ¿Qué tengo que poner? Despite the fact that, y copio lo del although. Despite the fact that there was heavy traffic, I arrived on time. ¿Se entendió? A ver, el último. Despite the fact that there was... lo del primerito, ¿cómo copio? ¿No ves que tienes que poner aquí esto es una cláusula, ¿cierto? Mira. Ya. Esta es una cláusula. Y si yo quiero poner una cláusula, tengo que poner un the fact that. Así nada más. Copio el the fact that. Y si quiero poner un in spite of, ¿qué tengo que hacer? In spite of. Y como es una cláusula, there was heavy traffic, te digo. The fact. The fact that there was heavy traffic, I arrived on time. In spite of the fact that there was heavy traffic, I arrived on time. Sencillo, ¿cierto? Si quiero copiarlo del although, tengo que ponerle el the fact that. Si no, copio el sustantivo. Pero en although, sí, va normalito de frente. ¿Vale? Ahora, el más difícil, con el verbo con ing. Ahora, te fijas, ¿no? En tu cláusula en la de aquí, por ejemplo. There was heavy traffic. I arrived on time. ¿Los sujetos son iguales o no? No. No son iguales, son distintos. Entonces, ¿cuál es mi sujeto aquí? Y el tráfico. ¿Qué pronombre reemplaza tráfico? It. ¿Cuál es el posesivo de it? It's. Despite it. Mi verbo. ¿Cuál es mi verbo en there was heavy traffic? Was. Pero voy a poner wasn't. It's. No, being. Despite it's being. It's being. Heavy. I arrived on time. Easy peasy. ¿Ok? Del mismo modo preparé una presentación súper sencilla para que... Ahora, la que yo te recomiendo que primero te aprendas es la del sustantivo y el the fact that. Porque son las más sencillas, ¿cierto? Pero la última es la que cuesta. Así que preparé una PPT, dame un segundo. Y ejercicios. Eso es cuando yo quiero usar el aunque y el a pesar de. El a pesar de. Siempre. Sí, ¿verdad? Siempre. Yo te recomiendo que para tus speaking o para cuando tengas que escribir, utilices el in spite o despite. ¿Por qué? Porque te dan más palabras. Te dice, escribe dentro de 50 palabras, ¿cierto? Pero ¿cuántas palabras has escrito? Mira, despite or in spite of the fact, llevas 6, te quedan 44. Y copias la oración, llevan 15. Y ya llegaste a las 50. ¿Ok? Y cuando quiero usar, cuando hablo normalmente, no es necesario que haga pensar cómo viene, de dónde, todo lo que la estructura esa, o sí tengo que... Normalmente usan la segunda o la primera. Por ejemplo, te dice, a pesar de que estuve cansado, hice mi tarea. Well, despite the fact that I was tired, I did my homework.
Lo único que están agregando es el the fact that. Pero sí lo usan. Por ejemplo, ¿cómo dirías? A pesar de que estaba ayer, a pesar de que estudié, desaprobé. Despite I Y mira, dice, ¿cómo digo yo desaprobé? failed. I failed, ya. Ese I failed, ¿qué cosa es? ¿Un sustantivo o una cláusula? Una ¿Una? cláusula. Y para unir un despite con una cláusula, ¿qué tengo que unir? ¿Con qué los uno? The fact that. Y ahora dilo. Vamos. Ahora dilo. Despite the fact that I failed. ¿Cómo dirías? A pesar de que estaba triste, bailé. Despite the fact that. Ok. Sí. Ya, y si quiero decir eso, ya. ¿Cómo usaría, en qué oración usaría entonces el primero, el sustantivo? Por ejemplo, buscas un sustantivo, por ejemplo, en el primero, ¿no? Despite the fact that I failed, I was happy. A pesar de que jalé, desaprobé, ¿cierto? Puedes decir, despite my grade, my low grade, a pesar de mi baja nota. Despite my low grade, I was happy. En lugar de decir, a pesar de que jalé, puedo un sustantivo, me pienso, ¿no? Ah, mala nota. Despite my low grade, a pesar de mi nota baja, estaba feliz. ¿Te das cuenta? No es difícil, sino que tienes que pensar un verbo que puedes reemplazar más rápido. ¿Cómo dirías, por ejemplo, a pesar de estar enferma, fui a la fiesta? Despite the fact that I am sick. I was sick. O de que estoy, I am sick, coma. I will go to the party. Ahora utilizo un sustantivo. Sí, dicho a pesar de que estaba enferma. A ver. Despite. ¿Cómo utilizo el sustantivo? Dices, a ver, ¿qué tienes tú cuando estás enferma? Dolor. A pesar de mi dolor, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi malestar, a pesar, como cualquier oración en español. Despite My illness, my pain. My pain, a pesar de pain. mi dolor, de repente sentías su dolor. Despite the pain in my back, el dolor en mi espalda. Despite the pain in my back, I will go to the party. Ya. Sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo dirías? A pesar de no tener dinero, compraré el carro. A ver. Despite the fact that. ¿Verdad? Despite the fact that I don't have money. I don't have money, I will buy the house, a car. Ahora, utilizo sustantivo. ¿Qué sustantivo utilizarías, mira, a pesar de no tener dinero? Despite the money. No. A pesar del dinero, a pesar de... O de repente queda mejor con a pesar de la falta de dinero. The lack of money. The lack. L-A-C-K. L-A-C-K. Lack of money. ¿Cómo dirías? A pesar de la falta de agua. The lack of water. The lack of food. The lack of, a pesar, y un sustantivo. Nada más. ¿Ok? Ahora te voy a compartir también otra de PDF que he hecho, que está explicadísimo y en español. No sé si lo puedes ver. ¿Se ve? Sí. Listo. Dice, te entran sudores fríos cada vez que necesitas utilizar las preposiciones despite o in spite of. Este tema es recontra difícil, pero te has dado cuenta que es sencillo. ¿O no? Solamente tienes que ver, es una cláusula, le agrego el the fact that, y si no, un sustantivo. ¿En qué se diferencian despite y in spite of? En nada. Ambas significan a pesar de o pese a. Ambas se usan para expresar contraste. Despite es un poco más formal. Despite nunca utiliza el of.
son más comunes en inglés escrito que hablado. En inglés hablado escucharás más conectores como although, however or even though. Hoy hemos aprendido el although, ¿cierto? Although. Muy bien. ¿Cómo se usan estos conectores? Seguido de un sustantivo. Por ejemplo, a pesar del viento fuimos a pescar. ¿Cómo sería? Despite the wind, we went fishing. Or in spite of the wind, we went fishing. Siguiente. A pesar de mi mal francés, el granjero no pudo entender. Despite my bad French. In spite of my bad French. A pesar de los rezos. Despite the prayers. In spite of the prayers. I didn't pass the exam. ¿Te das cuenta que son sustantivos? Sencillísimo, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a ver seguido de un verbo. Oh dear. Here comes the tough part. Aquí viene una parte difícil, ¿no? She was on a diet. She ordered a Chinese takeaway. A takeaway es para llevar. Ten cuidado, no vayas a decir despite she was on a diet, she ordered Chinese takeaway. Or in spite of she was on a diet, she ordered Chinese takeaway. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están mal estas dos oraciones, Gaby? Porque tiene el verbo. Tienen un verbo, ya. ¿Y qué más? ¿Cómo deberían de ser? Y no tienen el de fuck that. Exacto, es una cláusula. ¿Esto es una cláusula o no? Tiene sujeto, verbo. Por lo tanto, tienes que agregarle el the fact. The fact that. Muy bien. Nunca van directamente seguidos de una oración. No, puedes usar cualquiera de las dos. Despite the fact that and in spite of the fact that. Hasta aquí se entendió. Sí. Primero. Y aquí donde te dije que tenías que poner el verbo con ing, si es que se tratan de la misma persona. Y su posesivo. ¿Ok? Sí. Listo. Okay. A ver, Mira este otro ejemplo. A pesar de vestir fatal, tiene éxito con las mujeres. Despite the fact that he dresses terribly, he is successful with women. Dressing con ing, le pongo el him si quiero. He dresses, dressing. Porque se trata de la misma persona. A mitad de la frase. Puede ir también a mitad de la frase. ¿Ok? I love England. I adore England despite the awful weather and the bland food. I adore England despite of the awful weather and the bland food. Donde tú quieras ponerlo. Recuerda, para añadir una oración después de despite o spite of, simplemente debes añadir the fact that. En caso de la segunda estructura es opcional añadir el pronombre. Ambas formas son correctas. Despite dressing terribly, despite him dressing terribly. ¿Se puede o no poner el pronombre? Exacto. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplito más y luego hacemos ejercicios, full ejercicios. Dame un segundo. Mira aquí. ¿Ves mi pantalla? Sí. Listo. Por ejemplo, yo digo, mira, a pesar de que él estudia mucho, él reprueba sus exámenes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Despite the fact that. Despite the fact that. A ver, dígame. Despite the fact that He studies hard. He fails his exams, right? A ver, ¿qué sustantivo? De repente no quiero usar esta oración con the fact that. Quiero usar un sustantivo. ¿Cómo podría ser despite? A ver, despite. ¿Cualquier cosa? Un sustantivo. Quiero que es un sustantivo. Mira, a pesar del hecho de que él estudia mucho, puede ser a pesar de que del tiempo que él estudia, ¿sí o no? Despite the time he studies
A pesar del tiempo que él estudia. Despite the time. ¿Qué más puede ser? Despite his efforts. A pesar de su esfuerzo, ¿sí o no? A pesar de sus esfuerzos, ¿qué pasa con él? He fails his. Mi consulta es, en ambas estructuras, ¿el sujeto es el mismo o no? He studies hard, he failed the exam. Or his efforts. Sí. Es lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es agregarle el ing. Despite, ¿qué verbo está aquí en he studies hard? Study, ¿cierto? Studying hard, coma, he fails his exam. ¿Está sencillo o no? Porque es la misma persona. Si tú quieres, pones el posesivo que viene a ser him. Pero si quieres, lo borras. Solamente haces esto cuando se trata del mismo sujeto. ¿Ok? Nada más. ¿Quedó claro? Hacer ejercicios. Dame un segundo. Vamos a practicar muchos ejercicios que preparé aquí. Yes, I found it. Yep. Yes, sure. Where is it? Okay, could you see my screen? Yes. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Although or despite? Despite. ¿Y por qué despite? Porque tiene the fact that. Así de simple. Porque con el although iría de frente, ¿sí o no? ¿Qué va aquí? Despite the weather or although they decided to go to the beach. Although. ¿Estás segura? Incorrecto. Después de although va a ir una cláusula. Después de despite puede ir una cláusula con un the fact that o un sustantivo. Y he puesto cold weather, el clima frío. Ah, ya, cierto. Siguiente, he is really tall. I see. Although he is really tall. ¿Por qué although? ¿Por qué no puede ser despite? Porque hay una cláusula. Ajá, y para que vaya despite tiene que ir un the fact. The fact. Sí. Despite his height. ¿Cómo se pronuncia? Height. Height. A pesar de su altura. He has height. Okay. Good job. Being a millionaire, she doesn't speak Spanish. Ese es el más difícil, ¿no? Despite. Yes, yo sé que es despite. ¿Cómo sería si no fuera el being? Si no estuviera el being, ¿cómo tendría que ser? Despite. Despite the fact that. Muy bien. Despite the fact that. That be. No. That he is. Despite the fact that. ¿Qué me dijiste? He is a millionaire. He, pero dice she. She. Yeah, esto viene de despite the fact that she is a millionaire. Ahora, como es el mismo sujeto, borro she y le pongo el verbo she is being a millionaire. Muy buena deducción, con felicitaciones. Number 6. Applying for 100 of jobs. Despite. ¿De dónde viene este despite applying for 100 of jobs? Del ing. ¿De dónde? Pues, ¿de dónde viene? O sea, en la anterior vimos que venía despite the fact that she was or she is millionaire. ¿De dónde viene?
de... ¿Cómo de dónde viene? ¿De la cláusula? No. ¿De qué cláusula? Muy bien. Quiero que me digas la cláusula. He's still unemployed. No. Ah, ya, ok. De lo que hicimos hace rato. Exacto. Play. A ver, he. Ok, puede ser despite he. He. Despite he. ¿Puede existir un despite he? No. Ya, entonces, para que lo una con eso, ¿qué tiene que ir antes de eso? El ing. No. Aquí yo sé que la respuesta es despite. Despite applying for 100 of jobs. Yo está correcto. Está correcto. Pero, ¿por qué va el...? Ya, yo sé que el despite viene. Pero, ¿de qué oración viene? ¿Cómo sabes que va el applying? ¿Por qué eliminaron el sujeto? ¿Qué pasó? Porque el sujeto está en la segunda oración. No, por ejemplo, aquí lo hiciste perfectamente. Mira, dijiste, despite being a millionaire, she doesn't spend much money when she goes shopping. Como se trata del mismo sujeto, eliminó el she is a millionaire, ¿sí o no? Despite the fact that she is a millionaire, usó la tercera forma. Borró el the fact that, borró el she y puso el verbo con ing. ¿Cierto? Porque es is a millionaire, puso being. Ahora aquí, despite applying for 100 of jobs, he is still unemployed. ¿Esto de qué viene? Viene de la oración despite the fact that he applied for 100 of jobs, he is still unemployed. De allí viene esta oración. Igualito. Ese proceso tienes que hacer. A ver aquí, ¿qué le diría? ¿Despite or although? Although. ¿Por qué no puede ir despite? Porque está la cláusula. La cláusula de frente. ¿Y qué tendría que ir para que pudiera el despite? Despite the fact that. Muy bien. Cuando quieras unir, a ver aquí. Although, despite he ran very fast, he lost the final race. Although. ¿Y por qué no puede ir despite aquí? Igual, porque está el cloud. Necesitamos un the fact that. A ver aquí, ¿qué va? Although or despite. Despite the fact that. Ahora, ¿qué tendrías que hacer para ya no usar el the fact that y usar un verbo con ing? ¿Cómo sería con verbo con ing? Me pregunto, ¿tiene el mismo sujeto? A ver, the fact that sí. Ya, tienen el mismo sujeto. Ahora, ¿cuál es el verbo aquí? Run. Run. ¿Y este run de qué verbo viene? De run, ¿sí o no? Viene de run. ¿Cómo sería? Despite. Running, really? Really fast. He lost the final race. Sencillo, ¿cierto? No importa que esté en pasado, tú tienes que ponerlo con ing, porque ing solo hay uno. ¿Ok? Sigamos practicando. Despite. Although. Although. ¿Por qué no puede ir despite? ¿Por qué le faltaría a él? The fact. The fact that. Ya le estás agarrando el truco. Aquí, ¿qué sería? Although or despite. Me parece. Although también. Although. Imagínate que fuera un despite. ¿Qué tendría que ir aquí? The fact that. Yeah, ahora mira, despite the fact that she's very sick, she doesn't want to go to the hospital. Mi consulta es, ¿tienen el mismo sujeto? Sí. Yeah, usa el ing. ¿Cómo sería con el ing? Despite is sick. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el verbo? Ah, mira. Despite she's very sick. ¿Cuál es el verbo en very sick? ¿Cuál es es con ing? ¿Cómo sería el es con el ing? Be o being. Being. ¿Cómo sería? Despite being very
Very, sick. very sick. She doesn't want to go to the hospital. ¿Cómo sería este con ing? Dice, they were, despite the fact that they were invited to the party, they didn't go. ¿Cómo sería con ing? Fíjate, ¿tienen el mismo sujeto? Sí. Sí. They. Ahora, ¿cuál es el verbo en la primera oración? El despite the fact that they were invited to the party. ¿Cuál es el verbo? Were. Were. Entonces, ¿cómo sería? Despite being invited to the party, they didn't go. Despite being invited. Siguiente. Aquí, ¿qué iría? Although or despite. Having a horrible cold. Although. ¿Estás segura? No. Despite having. Despite having a horrible cold. Next. Although or despite. Despite. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Sustantivos. Despite or although? Despite. Pretty much. ¿Y de dónde viene esto? De la ing. Yes. The fact that. Despite the fact that he be. He be. No. ¿Cuál es el verbo que trabaja con he? Es. He is. Ahora, ¿tiene sentido decir, a pesar del hecho de que él es viejo, más viejo que los otros, él ganó? ¿O de pesar del hecho de que él era más viejo? Porque está en pasado, mira. Sería, despite the fact that he was. Estamos haciendo ahora lo inverso, así, ¿no? El proceso inverso. Siguiente, ¿qué va aquí? A ver, ¿cómo era el anterior? Perdón. A ver, vale. ¿Este de aquí? ¿Solo porque estaba en pasado o...? No, porque va en pasado, porque dice he won the competition. Ajá. Porque está en pasado, voy a poner despite the fact that he was. He was. Carlos, no importa que esté en pasado, en presente, en mi oración que voy a poner con ing acá. No importa, por ejemplo, digo, he played soccer very well. So, playing soccer very well. No importa que esté en presente, he plays soccer very well. Despite playing soccer very well. No importa si esté presente o pasado, siempre va a estar con ing. ¿Ok? Yeah. Y cuando haces el proceso inverso, ahí tienes que fijarte cuál iba, de acuerdo al contexto. Okay. Aquí, ¿cuál va? My car is ready. Although. ¿Cómo sería con un despite? Despite the fact that my car. ¿Cómo sería con un ing? Despite. Despite my. Despite being. Despite being Really old. Aquí tienes que cambiarlo, ponerle it, ponle my car. My car still runs very. Porque si no, no sabemos de qué se refiere, ¿sí o no? A ver aquí, ¿cuál iría? Despite the fact that. Ya la captaste de frente. Tú es una fact that list. Although. Más fácil, ¿cierto? Uno más, nos queda uno. A ver. Correcto. Hemos culminado. ¿Ok? ¿Te pareció difícil? Necesitamos más práctica. Pero no es nada imposible, ¿cierto? Sí, es bien difícil aprenderte la gramática, pero no es imposible. ¿Has visto que lo has podido hacer? Y eso es de nivel avanzado, mira. Vamos a hacer otro. Pero este lo vas a hacer tú, así que te voy a mandar el enlace. Dame un segundo. Okay. Pero ahora vamos a incluir el despite y el in spite of. Dame un segundito y te envío el link.
It's loading. Listo. En tu chat de WhatsApp te acabo de enviar el enlace. ¿Te llegó? Todavía no. A ver, vamos a esperar. Sí, tú ¿Verdad? puedes decir, e incluso te voy a dar más puntos porque es difícil. ¿Te has dado cuenta cuán difícil es incluir, no, despite the fact that, o despite el verbo con ing playing soccer? Porque mientras más le agarras la costumbre de que siempre utilizas el mismo sujeto, le pones el ing. Y no muchos saben eso. Y no muchos saben eso. Y eso te va a marcar la diferencia, ¿no? Cuando mandes el audio. Ahora, no lo fuerces, es decir, a cada rato no lo digas, ¿no? Solamente cuando sea necesario. No vas a decir, despite the fact that I was sick,